Buenos días, hermana querida. Dios les bendiga a todos. Creo que Amén. me escuchan un poquito mejor, ¿verdad? Sí. Ah, es un placer y una gran bendición estar aquí esta mañana para traer una pequeña reflexión, siempre dirigida por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para comenzar la comida. Buen Padre, buen Dios, Señor. Ante ti venimos, Señor, a agradecerte la bendición de poder estar una semana más en tu casa, Señor. Así es, Padre mío. Es tu propósito para nuestras vidas, que sigamos firmes en ti, Señor, y con corazones agradecidos vengamos aquí a tu casa, Señor. Sí, Señor. Queremos escuchar tu palabra, Padre, que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea dirigida por ti, Espíritu Santo, Señor, y que cabe en nuestros corazones de tal forma, Señor, que nos dé ánimo, que nos dé la esperanza viva, Señor, y que nos ayudes a continuar amándote, buscándote y dependiendo de ti siempre, Señor. Gracias porque eres un Dios de amor incondicional, lo que acabamos de cantar, Señor. Y lo vemos reflejado en nuestra vida en todo momento. Tu amor por nosotros nunca acaba, Señor. Así es, mi Rey. Gracias, 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 Señor. Por favor, Espíritu Santo, tu presencia continúe aquí y que todo lo que yo diga, Señor, esté dirigido por ti, Espíritu Santo, Amén. Señor. Sí, Padre. En tu nombre, Jesús, oro y agradezco todo. Amén. Quisiera hablar acerca de algo que es tan necesario en nuestras vidas, especialmente creo que en estos tiempos. Es la paciencia. Es un fruto del Espíritu, todos sabemos, como parte del fruto del Espíritu. Pero, ¿cuánto necesitamos de paciencia en nuestras vidas? Vivimos en un mundo donde todo es a la ligera, todo lo queremos para rápido. Vivimos en un mundo que está lleno de impaciencia y esa impaciencia nos lleva a cometer errores, muchos errores. Necesitamos esa paciencia que es fruto del Espíritu Santo y estamos dispuestos a que ese fruto crezca en nuestras vidas. Nos hemos hecho esa pregunta. A veces en lo más insignificante de la vida nos ponemos muy impacientes. Como ejemplos en nuestro diario vivir, lo que es camino al trabajo, camino a una cita, la impaciencia en la carretera, de los vehículos que se meten al medio, que no avanzan, que se detienen en una luz y no arrancan rápido. ¿Quién no ha experimentado todas esas situaciones, verdad? Y nos llenamos de impaciencia porque somos humanos, ¿verdad? El estar en un supermercado, en una fila, y la cajera ya no avanza, se traba todo y esta fila no se mueve. ¿Cuánta impaciencia sentimos? Tan es así que, como un comentario aparte, ¿cuántas veces yo he visto que personas que tienen alimentos, que inclusive son alimentos de refrigeración, no les importa, los dejan al lado, yo no quiero esperar y dejan todo allí y siguen andando? Y uno dice, caramba, sacó eso del refrigerador, lo deja ahí, a lo mejor no viene nadie a tiempo a buscarlo y se daña, ¿no? Qué inconsciencia, ¿no? Pero eso es parte de la naturaleza humana. En medio de esa impaciencia, a veces somos un poquito egoístas, ¿no? Un poco yo primero, yo segundo y yo tercero. Y así podríamos enumerar infinidades de situaciones que vivimos diariamente como humanos y que son muestras de la impaciencia que tenemos, que la que sufrimos como humanos, ¿sí? Pero no es esa la impaciencia de la que quiero hablar, o de la paciencia, porque sabemos que en el mundo allá afuera, los que no conocen a Cristo siempre van a estar impacientes, nunca van a ponerse a pensar, esto es lo mejor para mí, es la paz de Dios la que está conmigo, y siempre van a ser impacientes, siempre. Vivimos en el siglo de la impaciencia. Todo el mundo allá afuera está impaciente, sea por una cosa o la otra. Y todo eso lo lleva a ser personas frustradas, personas
llenas de coraje, de ira hasta por el prójimo en esas situaciones que viven día a día. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que analizar la paciencia desde otro punto de vista. La paciencia no es una cualidad o característica natural. El ser humano pecador no tiene paciencia. La paciencia que tenemos nosotros es producto del don del Espíritu Santo, de los frutos que Él pone en nosotros, porque por nosotros mismos nunca lograremos ser pacientes. Nuestra naturaleza no nos da para eso, en esta carne pecadora, ¿no? Dios, es necesario que permitamos al Espíritu Santo en nosotros desarrollar esa paciencia. Tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo para desarrollarla día a día. Pues como podemos ver, hay muchos ejemplos donde por no tener esa paciencia tuvieron mucho dolor y muchas situaciones negativas en la vida. Podríamos, primero que todo, empezar a decir, gracias hermano, a pensar, a definir qué es la paciencia. ¿Qué es la paciencia? Si buscamos un diccionario nos va a decir perseverancia en calma y sin quejas. Otro nos puede decir la voluntad de esperar. Pero el diccionario cristiano de nuestras vidas nos dice que es la capacidad para esperar y la actitud que asumimos mientras esperamos. Muy importante, la capacidad de esperar, pero es la actitud que tomamos ante esa espera. Y eso es lo que nos diferencia del mundo. El mundo sabe que tiene que esperar, pero no tiene la actitud positiva dirigida por el Espíritu Santo para esperar positivamente, ¿no? En confianza y en la paz de Dios. Eso es la diferencia de la espera, porque todos vamos a esperar. Cristianos o no cristianos, la vida se compone de esperar, de esperar. Hay que esperar en el vientre de nuestras madres, estamos 9 meses para llegar a la vida. No venimos de hoy para mañana. Un trabajo no va a llegar tan rápido, tenemos que esperar, ¿verdad? Tantas y tantas situaciones en la vida, porque la vida es una continua espera. Mientras estamos en este mundo, desde que comenzamos nuestra vida hasta que nos vamos, estamos esperando diferentes cosas en diferentes áreas de nuestra vida y es lo normal. Ahora bien, ¿cuál es nuestra actitud en la espera de todo lo que necesitamos para nuestra vida? Ahí es la diferencia en la vida del cristiano. Podríamos decir o poner de ejemplo, me vino a la mente mientras estaba desarrollando esto. Sara sabía que había una promesa. Sara sabía que el Señor le había dicho que ella, aún siendo vieja, iba a engendrar a un ser. También se lo dijo a Abraham. Pero Sara, como mujer impaciente, decidió darle a la sierva Agar a su esposo Abraham. ¿Y qué sucedió? Eso no fue algo positivo, no fue algo bueno. Ustedes saben lo que sucedió. Ella se vio despreciada por su propia sierva cuando ella la puso en las manos de Abraham para que tuviera hijo, ese hijo que ella no tenía. Y todo esto que le llevó a tener mucho dolor. Agar, ustedes saben que se burlaba de ella, se hacía por encima de ella, de la misma señora, porque ella había tenido un hijo con Abraham y Sara, siendo la esposa de Abraham, no había podido tener hijos. Es un ejemplo muy grande de lo que es la impaciencia. Sara fue impaciente y no le fue bien, porque la impaciencia es desobediencia. Ella no obedeció lo que el Señor le había dicho, que en su tiempo ella iba a ser madre. Para que vean que no es nuevo la impaciencia siempre ha existido, aún en medio del pueblo de Dios. Podemos dar otro ejemplo
como Saúl. Cuando Saúl fue a la batalla y tuvo la victoria, Moisés le había dicho que esperara, que tenía que esperar 7 días para que él se presentara y que hubieran holocaustos de paz. Saúl, como humano y ya desobediente a Dios, no esperó los 7 días. Él mismo preparó todo y quiso hacer el holocausto y lo hizo. ¿Y en qué terminó esa desobediencia e impaciencia de parte de él? Porque Moisés fue bien seguro y le dijo que en 7 días él iba a estar allí para hacer el holocausto. ¿Y qué le costó? Que el Señor lo sacara, que el Señor lo rechazara, que el Señor le dijera, ya no vas a seguir siendo rey, tu tiempo va a terminar en el tiempo que yo quiero. 2 casos de esa impaciencia que llevaron aún al ungido de Jehová, porque Saúl fue ungido de Jehová, a Sara, que fue la mujer que escogió el Señor para la descendencia de Abraham, y ambos en su naturaleza humana pecaron. Y las consecuencias de la impaciencia los llevaron a la desobediencia y al dolor espiritual, a las situaciones de verse con momentos muy difíciles por no haber sabido esperar. La paciencia comienza con la afirmación de que Dios es soberano y que está en control de todo. Eso es algo bien esencial en nuestras vidas. Repito, la paciencia comienza con la afirmación de que Dios es soberano y que está en control de todo. Cuando nosotros como cristianos declaramos en nuestras vidas que Dios es soberano en nuestras vidas, que Él está en el control todo momento en nuestras vidas, esa afirmación entra a nuestro ser, a nuestro espíritu, y es el que nos lleva a buscar la paciencia, a saber y entender y aceptar que Dios está en control de todo. Amén. Y que en su tiempo sucederá todo, aun cuando no lo veamos ahora, aun cuando veamos puertas cerrarse, aun cuando veamos que es duro el camino. En la soberanía de Dios está el control de todo y en su tiempo perfecto. Amén. ¿Cómo podemos mostrar la paciencia? Amando a Dios. Cuando nosotros somos pacientes, no es por nosotros mismos, sino porque el Señor pone ese fruto en nosotros. Y una vez que nosotros tenemos ese fruto en nuestros corazones, buscamos a Dios y estamos dispuestos a esperar en su tiempo, porque le amamos, y estamos mostrando al mundo y estamos mostrando a todos que Dios es nuestro Padre, que nos ama y que nosotros le amamos, y al amarnos le obedecemos, le servimos, le honramos y esperamos que Él esté trabajando en nuestras vidas, en cada área de nuestra vida. Así mostramos la paciencia. Confiando en Dios, también mostramos nuestra paciencia. Él siempre nos guiará y fortalecerá. Él cumple sus promesas. Confiar en Dios es creerle a Dios, que todo sucede para bien. Ustedes saben que el Señor dice en su palabra que todo obra para bien. Y confiando en Él, así lo vivimos, así lo aceptamos, así lo creemos. Y todo está en su control. Y esperar en su tiempo perfecto. Eso es confiar en Dios. Saber que todo lo que sucede en nuestras vidas, Él tiene un propósito. Y no importa el tiempo que se tome, algo bueno trae toda esa espera. Porque no hay espera por espera. Hay una espera con el propósito para los que somos los hijos de Dios, desde luego. También, ¿cómo podemos expresar nuestra paciencia? Obedeciendo a Dios. Algo sumamente importante, porque si le amamos, si confiamos en Él, ¿cómo no vamos a obedecerle? Es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Y si obedecemos a
a las leyes humanas, si obedecemos a nuestros padres, ¿cómo nos vamos a obedecer a un Dios que nos hizo, que nos creó, que está en control de todas nuestras necesidades, que sabe lo que nos conviene? Por lo tanto, al practicar la paciencia, estamos practicando la obediencia a Dios. Amén. La Amén. obediencia a Dios. Obedecer a Dios y esperar con paciencia, siguiendo siempre la dirección del Espíritu Santo y orando y pidiendo por ello, porque es el Espíritu Santo el que nos va dirigiendo, el que nos va orientando, el que nos va diciendo en qué tiempo las cosas van a ser y cómo van a ser, a través del Espíritu Santo y orando incesantemente para que el Señor nos ayude a entender el tiempo, la palabra de Dios, orando, escudriñando la palabra de Dios, y que esos personajes que están en la Biblia, que fueron hombres y mujeres que por su fe recibieron promesa porque fueron pacientes, sean de bendición a nuestras vidas y de ejemplos para seguir adelante, obedeciendo al Señor. Comprender y aceptar la voluntad de Dios respecto al tiempo apropiado para nuestras peticiones. No quiere decir que vamos a orar hoy y que mañana vamos a recibir lo que pedimos. Tenemos que trabajar en esa área y saber que no es nuestro tiempo. Ya nosotros pusimos la petición en las manos del Señor. Él sabe nuestras necesidades y el Espíritu Santo nos conduce a entender y aceptar que el Señor está trabajando en eso. Y que en su tiempo todo obra para bien. Amén. Para bien. Amén. Y si todavía no es la voluntad de Dios, nos dará la gracia para poder seguir esperando. Amén. Porque de eso se trata, de que Él va a estar con nosotros en esa espera. Por lo tanto, nos va a dar la ayuda para reforzar nuestra paciencia. Que no suceda hoy, que no suceda mañana lo que deseamos, lo que pedimos, pero el Señor nos dará la fuerza para seguir adelante y no desmayar, continuar firme en la paciencia de Dios y en la espera de eso que Él tiene para cada uno de nosotros. Y tenemos que siempre tenerlo presente, teniendo valor. ¿Sabe que es muy difícil obedecer si no somos valientes? Así Si no es. tenemos el control, el dominio propio de nuestra vida. Así es. ¿Cuántas veces nosotros hemos deseado, como decimos nosotros, no sé si ustedes entienden esto, los puertorriqueños, de tirar la toalla? Es decir, ya, hasta aquí llegué, ya no puedo más. Pero el Señor nos da dominio propio. Ustedes saben que Él lo dice así, que Él nos ha dado poder y dominio propio. Y nos da el dominio propio para tener la fuerza en Él y seguir luchando y no desmayar. No importa la situación, el tiempo que estemos esperando por esa situación, si pedimos el dominio propio y Él nos lo da, podemos seguir adelante, podemos confiar y esperar a su tiempo. Ser valientes para obedecer a Dios y esperar que Él dirija nuestro camino. Puede que comencemos a sentirnos, como les dije, débiles, cansados, agotados, porque pedimos y esperamos y no vemos nada. Pero tenemos que entender algo, que el Señor nos da ánimo y fortaleza para seguir adelante. Amén. Que Él nos ayuda a que esa paciencia crezca Sí. a través del dominio propio y de la valentía que todo cristiano tenemos que tener. Porque el Señor dice en su palabra que solo los valientes arrebatarán Así el es, reino de Señor. Dios. Amén. Así es, Señor. Mucha gente piensa que nosotros los cristianos somos débiles, ¿no? Yo soy un ejemplo de que me han dicho eso, ¿verdad? Que porque soy cristiana soy débil, porque pienso así o porque pienso allá, a la buena de Dios, ¿no? A como Dios quiera, y tú no tienes fortaleza y no tienes esa lucha, pero no es así. Sinceramente, nosotros los cristianos somos todos los valientes del mundo. Todo lo valiente del mundo. Yo me pongo a pensar en eso y digo, no, yo no soy débil, porque Cristo vive en mí. Él es mi fortaleza. Y porque yo soy fuerte,
yo tengo valor, valentía, ¿no? Porque el Señor vive en mí y me ayuda a crear esa valentía, al saber que no importa lo que suceda, no importa las críticas, no importa lo que pase en mi vida, el Señor me está dando ese valor para seguir adelante. Amén. Y Amén. qué bueno, porque el maligno sabe de eso, el maligno sabe que nosotros, como hijos de Dios, somos fuertes, que Él no nos va a vencer nunca, porque tenemos la protección de Dios Sí, y la Señor. comunión con Dios, con el Espíritu Santo. Amén. Y Él guía nuestras vidas siempre, siempre. Algo muy importante que es como nosotros mostramos nuestra paciencia es con gratitud. Y Amén. aquí es un aspecto muy profundo y muy bello. ¿Cómo podemos demostrarle al mundo que tenemos paciencia? Esa paciencia que es fruto de Dios puesto en nosotros una vez que le conocemos. Seamos gratos, tenemos agradecidos. Que aún cuando estemos pasando por las situaciones que estemos pasando, nuestro corazón recuerde lo bueno que el Señor ha sido siempre con nosotros. Cuando estuvimos en otra lucha, en otra batalla, Él estuvo allí. No nos abandonó, no nos dejó. Y tenemos que tener un corazón agradecido. La gratitud es bendición para nuestras vidas. Saber que le servimos a un Dios poderoso, a un Dios real, a un Dios que nos ama. Y que por ello tenemos que agradecerle. No importa la tormenta de hoy. Tuvimos muchas tormentas en el pasado y allí Él estuvo con nosotros. No nos dejó, no nos Así es, abandonó. Señor. Es su promesa de estar con nosotros. Amén. Por lo tanto, en la espera, mostrando paciencia, agradecimiento. Como testimonio mío, hay veces que pasan cosas bien difíciles en mi vida y yo digo, gracias Señor, porque algo viene de esto. No lo sé, no lo entiendo en el momento, pero como creo en ti, yo sé que algo bueno viene de esto. En tu tiempo, claro está, en tu tiempo, pero te lo agradezco. Y el agradecimiento es algo que al Señor le encanta de sus Amén. seres queridos. Amén. Le encanta, porque es la demostración grande de nuestra vida de que le amamos, de que agradecemos su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros, el que nos rescató, el que nos salvó, el que nos limpió. Somos agradecidos y no importa las situaciones que pasemos en nuestra vida, siempre ese sea nuestro norte, decirle gracias, gracias, gracias Amén, Señor. amén. Como quiero hacer referencia a algo. Un hermano de la iglesia de Puerto Rico de allá, más o menos de mi edad, una nieta de él fue el Día de los Padres de este año. Compartió con ellos un rato, luego se fue con unos muchachos, ella era cristiana, se fue con un grupito de jóvenes cristianos a pasar unas horitas en un río en Puerto Rico. Hermanos, como consecuencia de eso, ella perdió la vida. Una muchachita de apenas 20 años, empezando a vivir. Había hecho 2 semanas atrás que había sido bautizada. Gracias al Señor, la gloria para él. Se fue a un río y allá en los ríos, yo creo que como todos, por temporada se ponen bien agresivos, pero hasta que llega el agua corriendo no se dan cuenta. Y había llovido mucho en la montaña. Entonces, ella estaba en una, lo que nosotros le llamábamos posita, aquí, porque la corriente estaba acá abajo, pero fue tan grande la llegada de esa agua de la montaña que se la llevó a ella y se llevó a 2 muchachos más que estaban con ella. Uno de ellos estuvo hasta hospitalizado con costillas rotas y con varias laceraciones. Uno, gracias a Dios, pudo salir bien. Bueno, ella no apareció. Ella no apareció. Ustedes podrán entender que aún siendo cristianos la desesperación de esos padres y de esos abuelos. Lloraban y lloraban y lloraban. Pero los hermanos en la fe, aún en medio de su llanto, agradecían a Dios. Aún en medio de su llanto, agradecían a Dios. Estuvimos orando porque eso pasó el Día de los Padres y hasta 2 semanas después seguían buscándola, metidos en las cuevas subterráneas, que hay cuevas subterráneas en la área, en el pueblo de donde yo vengo.
y seguían buscándola. Y ya 2 semanas pensaban y decían, Dios mío, no vamos a conseguir el cuerpo, porque ya ellos estaban conscientes que ella no podía estar viva. Había pasado 2 semanas. Pero gracias al Señor, y bajo la voluntad del Señor, encontraron el cuerpo. La encontraron. Y el abuelo de ella, el hermano Sánchez se llama él, llegó al sitio y con dolor en el alma elevó una oración y dijo, gracias Señor, porque me permites tener a mi nieta con su cuerpo, ¿no? Y darle sepultura. Gracias, gracias, porque en medio de la tragedia, tu amor, tu misericordia ha estado con nosotros. Y de eso se trata, de que aún en medio de las tribulaciones y de los dolores, uno pueda decirle al Señor, gracias, gracias. Y lo paciente que ellos fueron, porque fueron 2 semanas difíciles, pero él perseveró. Él tuvo paciencia, su esposa igual, Margie, todos ellos tuvieron paciencia y no perdieron nunca la fe de que el cuerpo de la niña iba a aparecer. Ya ellos sabían que estaba con el Señor, pero pues querían tener el cuerpo de la niña para poderle enterrar, ¿no? Y demás. Y yo recuerdo, yo vi un video, porque todo esto fue grabado, y yo vi un video donde el hermano Sánchez, se llama Roberto Sánchez, dio testimonio allí, en aquellos rescatistas, en aquella gente que vino allí a ver lo que pasaba, y sus palabras fueron, gracias Señor, porque yo esperé y tú contestaste mi oración, porque por tu voluntad apareció ella. Se llamaba Bianca. Y el pastor también, el hermano Sánchez, decía allí que estaba muy feliz porque veía que ella había quedado muerta con las manos hacia el cielo. Y él entendía que ella estaba entregándose a Dios, a la voluntad de Dios. Esto pasó el Día de los Padres, apenas hace unos meses atrás, ¿verdad? Y lo doy como testimonio de un hombre de fe que supo esperar y confiar en que esa espera le iba a dar bendición. Y la bendición era de haber encontrado el cadáver de su nieta y de saber que ella está con el Señor. Era una muchacha cristiana, ya les dije, hacía apenas 2 semanas que había sido bautizada. Cosas que pasan, cosas duras, ¿verdad? Y en nuestra naturaleza humana a veces no las podemos entender. Pero qué bueno que podemos dar testimonio de la paciencia y del amor que tenemos para con Dios. Y eso es lo que importa. Que seamos testigos a un mundo que tiene impaciencia y que no sabe trabajar con ella. Que no sabe trabajar con ella. Bueno, a través de la paciencia, la fe se nutre. A través de la paciencia, la fe se nutre. Y nuestra fe nos lleva a entender que Dios nos ama, que somos sus hijos. A través de la paciencia, el poder del Dios potente, omnipotente, del Dios poderoso se manifiesta en nuestras vidas. A través de la paciencia tenemos fe, confiando en los planes del Señor que son los mejores para nosotros. Podemos en medio de esa impaciencia desear tantas cosas, que llegue pronto un trabajo, que llegue pronto una situación legal que se arregle un matrimonio, que los hijos se arreglen. Todo eso pudiera llegar a nuestras vidas, pero tenemos que tener paciencia y saber qué va a ser cuando Dios disponga, porque para bien va a ser en el tiempo de Él. Además, yo medito y pienso y digo, el Señor conoce la resistencia emocional y espiritual de cada uno de nosotros. No nos va a dar más de lo que podamos resistir. ¿Sabes? Así es. Podemos pensar, Dios mío, soy flojo, soy débil, pero el Señor nos conoce realmente y sabe hasta dónde nosotros llegamos y no nos va a dar más allá de eso. Amén. Así Y Amén. en esa espera y en esa debilidad humana, Él va a estar con nosotros, Amén. dándonos fuerzas y ayudándonos a seguir hacia adelante. La paciencia nos anima a permanecer enfocados
enfocados en Jesús y sus promesas. Tenemos que estar siempre conscientes de eso, que en esa espera se cumplen promesas de Dios. En esa espera el Señor está cumpliendo sus promesas en nosotros. Como decía la hermana, Lige. Natalia. Lía, que tenemos que confiar en las promesas del Señor. Él ha prometido, son miles de promesas en su palabra, y una de ellas es estar con nosotros en toda situación, ser nuestra guía, ser nuestra luz, ser nuestro sostén. Y esa paciencia nos lleva a pensar y a meditar precisamente en esto. Esto que yo estoy pasando, esta paciencia que tengo que tener ante esta situación, va a ser bendecida, va a llegar a su final y va a ser de bendición para nuestras vidas. Amén. Tenemos que pensar siempre así, porque esa paciencia nos ayuda a creer en las promesas del Señor. Nos ayuda a crecer en la prueba, muy importante, porque la paciencia en momentos difíciles que estamos pasando, en situaciones que no es fácil para nadie, que tenemos muchas situaciones difíciles, en esa prueba el Señor nos da paciencia, En Santiago 1, 3 y 4 dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Promesa del Señor. Bien. Nos está diciendo que tenemos que resistir, que tener paciencia, porque esa prueba no va a ser para siempre. Esa prueba va a tener un fin, y que mediante nuestra paciencia vamos a ir creciendo para sobrellevar esa situación, para entender esa situación, para aceptar esa situación. Es la paciencia lo que nos lleva a ello, porque si no, nos desesperamos. ¿Por qué yo tengo que vivir esta situación? Porque esto está tan mal, porque esto se me sale de las manos, ¿no? Pero no es así. El Señor está en control, y en medio de esa prueba crecemos en la paciencia, en la paciencia. Cada espera desarrolla nuestra personalidad, nuestro carácter. Podemos afirmar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Y es así. Con cada lucha, con cada prueba que tenemos día a día, nuestro espíritu se pone más fuerte, nuestra convicción, nuestra seguridad en el Señor, en que Él está dirigiendo nuestras vidas. La paciencia nos trae bendición. Claro que sí, lo hemos vivido, ¿verdad? Ser paciente trae bendición. Un ejemplo de ello fue Ana. Ana tuvo paciencia, oraba y oraba al Señor porque quería ser madre. Y en su tiempo, por la paciencia que ella tuvo, el Señor le regaló a Samuel, y después de eso le dio 5 hijos más, ¿verdad? Así es verdad. Sí. Amén. Así que no tuvo paciencia Sara, y al tener paciencia tuvo bendición. Y son muchos los personajes bíblicos que en su paciencia recibieron la bendición. Y esa bendición no fue solamente para ellos, sigue siendo para cada uno de nosotros. Amén. En nuestro día a día. Es la bendición que viene del Señor por nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestra obediencia a Él. Y Él está dispuesto. Eso es lo que Él quiere, podernos bendecir. Pero nosotros tenemos que ponerle nuestra parte. Amén, así es, Señor. Seguirle, buscarle siempre de corazón, creerle a Él, a sus promesas, porque Él no es hombre para que mienta, y lo que ha prometido lo cumple. Así lo dijo la Biblia. Y es palabra de Dios. Amén. Así que la paciencia nos da mucha ayuda, mucha fortaleza en la vida. En la bendición, en Hebreos 6:12 dice, imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Amén. El Señor nos está diciendo aquí, nos está dando un mandato, que imitemos
Tenemos que admitir a esos hombres grandes de fe y de confianza que esperaron en su promesa y la recibieron por eso mismo, por ser hombres y mujeres de fe y creerle a Dios, tener toda la paciencia para recibir las promesas. Siempre ha sido así. Otro hombre de fe fue David. Y ustedes saben que David perseveró y recibió promesas bellas en su vida. Tuvo prosperidad, fue el rey, el Señor lo amó, estuvo con él, le ayudó en cada batalla, le ayudó en cada situación personal, estuvo con él siempre. Pero fue un tiempo que él tuvo que esperar. Todo esto no llegó a su vida de un día para otro. Fue paciente, paciente. Tan es así que lo dice en el Salmo 40. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Él fue paciente, pasando por todo eso. Ustedes saben las persecuciones que tuvo con Saúl, que quería matarlo, ¿no? Sabe las situaciones que pasó con su propio hijo, Absalón, que lo traicionó, que quería arrebatarle el reino, su propio hijo. Y él en medio de todo eso tuvo la paciencia necesaria para resistir. ¿Y qué? Alcanzar la victoria siempre y alcanzar las promesas del Señor y la bendición del Señor. Un gran ejemplo de lo que es perseverar en la fe y perseverar en la paciencia. Tenemos que tener esa paciencia, ya sea en un trabajo. El Señor quiere lo mejor para nosotros y tal vez empecemos con algo porque no nos guste mucho, pero en las necesidades económicas de este país, de esta vida, tenemos que aceptar ciertas cosas, pero el Señor ahí nos va ayudando, nos va guiando, nos va dirigiendo. En el tiempo de Él vendrá algo mucho, mucho mejor si confiamos y tenemos paciencia. Amén. Paciencia, paciencia. Las situaciones que sean, por pequeñas o por grandes que tengamos en nuestra vida, tenemos que vivirlas día a día, confiando en las promesas del Amén. Señor, confiando en que está a nuestro lado. Orando, porque el Señor quiere que oremos, que siempre estemos en comunión con Él. Él conoce lo que nosotros necesitamos, desde luego, pero nos mantenemos en comunicación con el Señor y el Señor le agrada, el Señor es feliz con eso, que nosotros le hablemos. Muchas veces uno piensa, en mi caso alguna vez yo le he dicho, ay Dios mío, tanto que yo le pido a Dios, tanto que yo oro por Él. Él no se molesta. Él no se molesta, aunque yo he pensado, yo digo, yo como humana, si alguien estuviera todo el tiempo encima de mí, hablándome y diciéndome cosas, ¿verdad que es humano? Y dice, ay Dios mío, cuántas cosas, pero el Señor no es así, porque el Señor nos ama, porque el Señor conoce nuestras debilidades, nos ama, y por el contrario, el Señor dice en su palabra, orar sin cesar. Amén. Él tiene una línea directa 24/7. Mientras hay gente durmiendo, hay otra despierta hablando con el Señor. Esta mañana a las 4:30 de la mañana estaba yo orando, hablando con el Señor. Y yo digo, acá, en este hemisferio, qué bueno, porque no hay tanta gente hablando con Dios, pues tengo más oportunidad de que eso va por ahí. Pero no es así, porque Él es omnipotente, todo lo puede, ¿no? Pero el Señor quiere que oremos, y que pidamos precisamente eso, tener paciencia para obedecerle, para buscarle, para tener ese ánimo, esa fortaleza en medio de las pruebas. Amén. Siempre, siempre, siempre. Estamos cansados, estamos desilusionados, busquemos al Señor. Él es todo en nuestra vida. Amén. Él es todo en nuestra vida. Dios quiere que practiquemos la paciencia para que a través de ella seamos bendecidos. Ya lo dijimos, obedecer, practicar la paciencia nos lleva a la bendición. Eso es así, no podemos dudarlo. Lo hemos vivido en ocasiones en nuestra vida y es lo que tenemos que dar de ejemplo al mundo. Que mientras el mundo piense, ay, esa persona yo no sé cómo tiene paciencia para esperar esa situación. Si fuera yo estoy pasando por una situación y mi familia lo que me dice, si fuera yo, pero gracias a Dios que no soy ellos, sino que soy
una hija lavada por la sangre de Cristo y Él me guía y me Amén. dirige. Amén. Y es lo que Gracias, yo Padre. doy testimonio, de que yo confío en el Señor, yo busco al Señor, yo tengo la paciencia del Señor, porque la paciencia es una cualidad de Dios que Dios pone en nosotros. Bien lo dice el Señor en su palabra, que Él es el Dios de la paciencia. Y esa paciencia nos la regala a nosotros como un fruto del Espíritu para que la desarrollemos. Jamás vamos a tener la paciencia de Él, desde luego. Y qué mejor ejemplo de paciencia que Él mismo. Cuánto mal nos portamos, cuántas cosas negativas hacemos en nuestra vida y Él no nos rechaza. Si venimos delante de Él humillados, Él nos perdona y sigue estando a Así es, nuestro lado y sigue aceptándonos con nuestras debilidades y con nuestras situaciones. Inclusive a los inconversos los ama, los cuida. ¿Por qué? Porque Él tiene paciencia. Y también Él dice que ha retrasado su venida por amor a la gente y que puedan todos ser sanos, porque eso es lo que Él quiere. Así que imagínense la paciencia que tienen. Nosotros como humanos ya hemos dicho, ay no, esta raza es tan mala, es tan perversa que lo que debe de haber es destrucción para ellos, pero Él no. Por eso le llaman el Dios de la paciencia. Igual cuando el pueblo de Israel, que ustedes saben que lo que hacían eran quejándose, Él pudo haber destruido al pueblo y decirle, no, estos son malos, no se merecen nada. Pero en su paciencia y en su amor, le dio grandes bendiciones y nos sigue dando grandes bendiciones a todas las generaciones y especialmente a nosotros sus hijos. Eso es así. Ejercitando la paciencia no solo recibimos bendiciones de Dios en cada área de nuestra vida, sino que además caminaremos un camino más liviano, más ligero y confiando siempre en sus promesas. Y es muy cierto. La paciencia nos ayuda a que nuestro caminar en el mundo sea más llevadero, sea más suave, porque Dios está con nosotros y porque cumple las promesas. Una de ellas es que cuando pasemos por el fuego no nos vamos a quemar, ¿verdad que sí? Y la prueba, la batalla es ese fuego y Él está ahí con nosotros para guardarnos, para cuidarnos, para que no nos quememos en el sentido espiritual, ¿verdad? Igual cuando pasemos por aguas, esas corrientes, esas tormentas, Él nos va a cuidar, nos va a proteger, nos va a permitir que nos ahoguemos. Son Así promesas de Él y Él las cumple. Y en Hebreos 12 dice, corramos la carrera de la vida con paciencia, puestos los ojos en Jesús. La vida de nosotros es una carrera. El Señor así nos ha dicho. Estamos corriendo día a día en nuestra vida. Y el Señor nos dice que tenemos que correr con paciencia. Con paciencia. Eso no es que nosotros queramos tener paciencia, no la queramos tener. Somos los hijos de Dios y Él exige que tengamos paciencia porque eso es un atributo de Él, una cualidad de Él que Él pone en nosotros para darnos la victoria al fin y al cabo, para seguir esa carrera con toda la paciencia. Si nos caemos, ahí Él está para levantarnos. Si nos desganamos, ahí Él está para tomarnos por el brazo y decir, sigue. Recordemos que nuestra vida es una carrera diariamente. Y haciendo referencia a esto, estamos ya finalizando el año 2024. Corrimos la carrera. Hasta aquí hemos corrido la carrera. Pidamos al Señor que nos ayude a correr esa carrera el año que viene con más fortaleza, con más fe, con más seguridad y con más paciencia. Amén. Porque los mismos problemas que hemos tenido en este año u otros vendrán. Toda la vida hay problemas, hay situaciones, porque mientras estemos en esta carne, así va a ser. Por lo tanto, esto de la paciencia no es solamente para un momento de una crisis que tengamos, sino que tenemos que entender que esa paciencia es de todos los días de nuestra vida, porque estamos allá afuera, también pasamos por cosas que son pequeñas en el momento, pero que nos hacen crecer a una paciencia mayor para cuando venga esa situación difícil,
tengamos la fortaleza y la paciencia necesaria para resistirla. Empecemos un nuevo año nuevo con la paciencia de Dios, Amén. desarrollándola día a día, confiando en Él, buscando su paz, porque de eso se trata. La paciencia no es solo esperar, es de tener paz. Y esa paz, mientras esperamos, la da Dios, solo Dios. Así que vamos a estar llenos de paciencia y por lo tanto vamos a estar llenos de la paz de Dios, que nos da la fuerza para seguir en esta carrera hasta el final de nuestros días, hasta Amén. llegar a la presencia del Señor. Amén. Así que les exhorto a que mantengamos viva la fe en nosotros y que tengamos paciencia. Ese trabajo que necesitan va a llegar. Puede estar seguro que va a llegar y va a ser de gran bendición en su vida, porque el Señor ya lo tiene todo planeado para eso. Amén. Esa salud que no es la mejor, el Señor está trabajando. Amén. Y si no le va a dar una salud óptima, porque vamos a ser sinceros, a cierta edad de nosotros, de los 25, pues no podemos pedir una excelente salud. Nosotros somos muchachos jóvenes. Pero sí nos va a dar la ayuda para resistir Amén. ese dolor, esa molestia, nos va a mantener firmes en sus caminos, nos va a ayudar a tener un corazón agradecido porque vivimos, porque respiramos, porque estamos en este mundo. Amén. Y tenemos que agradecer cuánta gente muere en la noche durmiendo, no ven la luz de un nuevo día. O sea, el Señor va a estar en cada área de nuestra vida y dándonos esa paciencia que nos lleva a la obediencia de Él y a la búsqueda continua, porque amamos a un Dios que es un Dios de amor y un Dios de misericordia y que siempre, siempre estará a nuestro lado. Amén. Espero que les haya servido en algo esto y que meditemos y pensemos, porque Amén. si algo necesita el ser humano en estos tiempos es paciencia, hermanos. Aleluya. Es lo que vemos allá afuera, mucha impaciencia, mucha desesperación, pero nosotros que somos cristianos y que hemos sido lavados por la sangre de Cristo, podemos tener impaciencia en un momento dado, pero esa impaciencia llena de paz nos mantiene firmes, Amén. nos ayuda a seguir hacia adelante. Amén. Y que siempre, yo últimamente, hace tiempo, pero últimamente más, Señor, pienso que en la situación que estoy pasando, aunque puedo sentir algo de impaciencia, digo, espérate, piensa en esto, sé agradecida, lo que les dije anteriormente. La gratitud, hermano, levanta a uno. Yo te lo digo, a veces que yo me siento un poco débil emocionalmente, cansada, pero empiezo a agradecerle a Dios y a alabar al Señor. Y siento una paz. Siento que Dios me está diciendo, gracias hija por agradecerme. Gracias, gracias, gracias. Y le digo que cuando ustedes se encuentran en una situación X o Y, aunque sea algo pequeño o algo más grande, agradezcan a Dios por lo que está pasando. Agradezcanle a Dios porque el Señor está con ustedes, está con nosotros. Agradezcanle a Dios y ya ustedes verán cómo cualquier situación, cualquier sentimiento, tal vez de cansancio que tenga, de decepción, cambiará, porque Amén. tenemos la gratitud a un Dios que nos ama, a un Dios que nos guía, a un Dios que nos protege, que no nos deja. Su promesa es estar con cada uno de nosotros por siempre, eternamente a nuestro lado, porque nos compró con su sangre Amén. preciosa. Amén. Le pertenecemos Amén. y Él está ahí con nosotros siempre, siempre. Amén. Así que les exhorto que si hasta aquí han trabajado en esa área de la paciencia, continúen desarrollándola día tras día en este nuevo año, porque no sabemos qué vamos a enfrentar. Son muchas situaciones, no solo en lo familiar, tenemos cambios de gobierno, no sabemos qué podamos enfrentar, ¿verdad? Pero tener paciencia, confiando en el Señor y sabiendo que Él está en control de todo y que cada cosa va a pasar en el tiempo perfecto de Él. Que solo nos toca a nosotros esperar y confiar. Amén. Oremos. Padre nuestro, Señor, gracias
Gracias porque eres fiel, porque nos amas, Padre. Gracias porque pones en nosotros paciencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en la paciencia, Señor, a desarrollar ese aspecto de nuestra vida que es tan difícil, Señor, y especialmente en estos tiempos. Te amamos, te obedecemos y sabemos que vamos a recibir bendiciones de ti, Señor. Así es, Padre. Los que te somos fieles y esperamos en ti, somos siempre bendecidos, Padre. Ruego por esta iglesia, Señor, que como has estado con ella en estos tiempos de este año, nos ayudes a seguir en tus caminos siempre, Señor, y creciendo en ti, Señor, creciendo, desarrollando los frutos del Espíritu, Señor, para que te agrademos, Señor, y para que tengamos paz en todo momento en medio de las situaciones que vivamos. Gracias, Señor, porque eres bueno y misericordioso, Señor. Gracias porque estás al tanto de cada una de nuestras necesidades y conoces nuestras debilidades y nos das las fuerzas para seguir adelante, Señor. Gracias, Señor. En tu nombre, Jesús, oramos y agradecemos. Amén. 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 Dios les bendiga, hermano.